Ya. Vamos a empezar. En esta parte, lo que vamos a diseñar es la parte de protección para lo que va a ser nuestro micro PLC, pero va a ser una protección de tipo entrada digital. El que diseñamos el anterior era de tipo entrada analógica. En este caso va a ser la segunda parte, pero del sensor óptico que diseñamos. ¿Se acuerdan que el sensor óptico nos botaba 24 voltios? Entonces aquí va a haber la entrada aislada para que el microcontrolador reciba esa señal de 24, pero sin ningún sobresalto, esté protegido el microcontrolador y hagamos esa conversión de niveles, ¿no? De niveles de voltaje. Entonces vamos a utilizar un pequeño componente ya que ustedes conocen, que es el optoacoplador. Es el PC817. Han debido escuchar de este optoacoplador. Vamos a buscar este componente y vamos a estudiar. Van a ver cómo este pequeño componente es tan crucial para la electrónica. Es tan importante. Este componente tranquilamente ha reemplazado lo que es un relevador o un relé. Antes se utilizaba mucho relé para lo que se hacía conversiones. Pero ¿cuál es la ventaja de utilizar este pequeño componente? Es que nosotros tenemos una entrada aislada que podemos utilizar ya sea como la salida o como la entrada en nuestro proyecto que queremos realizar. En este caso vamos a utilizar en la parte de entrada y miren cómo nosotros podemos aislar la etapa de potencia o la etapa de alta tensión o media baja tensión a la etapa de control o la etapa microcontrolada, que en este caso vamos a utilizar con este pequeño componente. Nosotros podemos hacer un diseño y esto ha ayudado mucho porque ¿cuál es la gran ventaja? Al ser óptico, porque este es un fototransistor y este es un diodo emisor de luz, pero de tipo infrarrojo, yo puedo trabajar con altas velocidades. Aquí puedo trabajar, por ejemplo, yo estoy recibiendo una señal de un sensor que tiene una salida, por ejemplo, PWM, o un sensor que está contando el flujo, por ejemplo, del agua, que es un sensor magnético. Entonces yo a esa velocidad lo puedo leer yo la información a muy rápida velocidad. Esa es la gran ventaja al utilizar un relevador, porque el relé o el relevador es muy lento, es mecánico si se dan cuenta. Tiene un electroimán y tiene un switch mecánico, ¿no? En cambio en al ser óptico tenemos más velocidad. Como les había explicado al principio, al ser un optoacoplador es súper más rápido. Entonces vamos a utilizar este componente. Van a ver que este componente lo van a ver siempre y les va a servir de mucho porque es bastante útil, bastante usado. Se van a encontrar mucho en placas electrónicas, en circuitos de control. En los mismos PLC internamente tienen optoacopladores. No el mismo modelo, obviamente utilizan otros modelos. Por ejemplo, han debido ver los MOC 3021, todo eso, ¿no? Que son igual optoacopladores, pero que en esta parte, en vez de utilizar un fototransistor, utiliza un fotodiac, por ejemplo, ¿no? Y ya entonces, y lo mismo que hicimos al principio es calcular la resistencia. En este caso nosotros vamos a utilizar lo que es un voltaje que nos va a proveer del sensor que diseñamos, ¿no? Van a ver, es algo como si algo innecesario lo que vamos a hacer, pero así se maneja a nivel electrónico y a nivel voltaje industrial, ¿no? Que es 24 voltios en los sensores. Van a ver de que es un poco redundante lo que vamos a hacer. ¿Por qué no lo conecto directo? Diría, ¿no? No, porque sí o sí tengo que pasar estos niveles o hacer este acondicionamiento de señales de niveles de voltaje, de 24 a 5, de 5 a 24. Lo tengo que hacer porque es la única forma de aislar el circuito. Ya entonces vamos a buscar lo que es una fuente, a ver dónde está. Aquí está generador, aquí está una fuente. Entonces este vendría a ser el voltaje que me está proveyendo mi sensor, ¿no? Que mi sensor es de 24 voltios, puede ser de 24, puede ser de 36 voltios, dependiendo de nosotros, ¿no? Y ya nosotros tenemos que calcular esta resistencia. Y esta resistencia es bastante fácil nosotros para calcular, ¿no? Lo podemos hacer con la ley de Ohm simplemente, pero lo tienen que saber, ¿no? Es importante que lo sepan para poder calcular. Entonces, para calcular esta resistencia, lo único que lo hacemos es con la ley de Ohm y me van a ayudar a calcular el valor, ¿ya? Entonces yo tengo que tener aquí, voy a poner el multímetro y voy a poner aquí el voltímetro y aquí tengo que tener 24
y aquí y con la caída de tensión a través de la resistencia tengo que tener un voltaje pequeño en este lado, ¿no? Porque tengo que proteger. Algunos diseñadores de circuitos o algunos diseñadores de placas PCB ya le integran un LED en serie a esto, un LED en serie para poder visualizar la señal. Ayuda de mucho cuando ustedes estén fabricando su placa de control. Por ejemplo, para no estar midiendo las señales de que proviene del sensor, le ponen un LED en serie. O sea, le ponen aquí, por ejemplo, lo vamos a hacer así para que se entienda. Por ejemplo, le ponen aquí un LED, todos los que diseñan placas, porque esto sirve de mucho. Ponen aquí un LED en serie con esto. Un LED en serie. Puede ser esto pregunta de examen, por ejemplo, yo les puedo decir calcular con un LED o con dos LED. Y es muy interesante este tipo de conexión. Miren, está en serie con esto y está con serie GND, porque en vez de estar midiendo las señales de los sensores, directamente si veo que alumbra este LED, entonces está bien el sensor. Porque si este no alumbra, hay alguna falla aquí en la parte del sensor, ¿no? Al tiro. Porque este LED del de aquí no lo puedo visualizar. Como está en el encapsulado, sí o sí yo lo tengo que medir con el multímetro, ¿no? Entonces en nuestro diseño nosotros podemos agregar este LED. Han debido ver en los PLC, en los S7200, tienen unos LED pequeñitos, lo han debido ver o todavía no lo vieron el PLC. Les voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, vamos a buscar aquí el PLC, el S7200, que es un PLC bastante poderoso de la marca Siemens. Van a ver cómo tiene unos cuadritos y les puedo asegurar que tiene esa misma configuración la que estamos diseñando. Ahorita vamos a buscar. A ver, S7200. Ya. PLC. Este PLC es uno de los mejores, uno de los más comunes, más comerciales que se pueden encontrar en cualquier máquina. Se lo van a topar sí o sí este PLC. Y ahora les voy a mostrar cómo es su apariencia externa, ¿no? Nosotros vamos a diseñar uno de similares características, de similares potencias. Miren, entonces aquí como pueden ver, tiene así estos pequeños LEDs que nos ayuda a visualizar. Estos LEDs son clave, ¿no? Porque nos ayudan a saber si las entradas están activas, están apagadas, ¿no? Y utiliza este circuito así en serie con el optoacoplador y aquí activa la salida. Entonces vamos a hacer este ejercicio para que podamos diseñar nosotros nuestro circuito y vamos a hacer el cálculo. Ya en esta parte me van a ayudar ustedes para calcular, ¿no? Para calcular la resistencia. Entonces necesitamos aquí con la ley de Ohm, ¿no? Nosotros tenemos un voltaje. El voltaje es igual a la corriente o la intensidad por la resistencia, ¿no? Esa es la ley de Ohm, ¿no? Pero no nos olvidemos que nosotros tenemos que calcular la resistencia R, ¿no? En este caso sería voltaje igual a corriente por resistencia. El voltaje, la corriente pasa a dividir, entonces sería voltaje sobre resistencia. El voltaje es 24 voltios, pero no nos olvidemos que aquí existe una caída de tensión que nosotros tenemos, o un diferencial de tensión que nosotros tenemos que restar a este voltaje, ¿no ve? Entonces el voltaje vendría a ser voltaje menos la diferencia de tensión de este LED y este LED, que vendría a ser, pongámosle valores aproximados para energizar un LED, que vendría a ser 2.2 voltios, 2.5 voltios, ¿no? Entonces al tener en serie, pongámosle 2.5. 2.5 menos 24 sería 19. 19 voltios dividido entre la corriente que consumen los LED aproximadamente, que son 15 miliamperes. A ver, y ahora hagan ese cálculo. Háganlo y me dictan el valor. Ojo, va a entrar eso al examen, ¿no? A ver, yo voy a detener ahorita la grabación. Entonces, ¿cuánto nos sale? 1200. Ya, ¿cómo 6? Eso redondeando sale 1.3K o 1.2K. Valores comerciales de resistencia. 1.2 es comercial. 1.2K. A ver, vamos a revisar. En su tabla de resistencia, vamos a buscar. A ver, código. A ver, valores comerciales
de resistencia, ahí está. Vamos a ver los valores comerciales de resistencia estándar, aquí está. Entonces 1K2 existe y 1K5. Entonces vamos a ponerle una resistencia de 1K2, ¿ya? 1.2K aproximadamente, que serían 1200 ohmios, ¿no? Entonces 1K2. Entonces ya calculamos esta resistencia. Imagínense que yo quiero, por ejemplo, 50 voltios, yo quiero 100 voltios. Simplemente aumento lo que es la potencia o el valor en watts de la resistencia. Mientras más grande sea la potencia, entonces un poquito más grande tiene que ser esta resistencia, ¿no? Para que no se caliente mucho, ¿no? Pero no se preocupen, yo he probado con un cuarto, con este voltaje, no calienta mucho, calienta lo normal, ¿no? Pero imagínense si yo quiero 220 voltios. Entonces ya le aumento 1 vatio a 2 vatios, ¿ya? De recomendación, ¿no? Para cuando su proyecto quieran hacer con más voltaje, le aumentan los vatios a la resistencia, ya le ponen de 2 vatios así. Que igual se calcula eso, ojo, la potencia que es igual. Exactamente, ¿no? No se tienen que olvidar eso, miren que hasta yo me estaba olvidando. La potencia es igual a corriente por voltaje, ¿no? Vamos a buscar. Lo vamos a buscar, a ver. A ver, potencia eléctrica. Ahí está. La potencia es igual a voltaje por corriente, ¿no? Estábamos bien. Entonces es importante para calcular eso igual. Ya, ahora sí, entonces estamos continuando con el diseño. Ya tenemos ahí el circuito en serie. Este LED nos va a ayudar a visualizar el estado de nuestro sensor. Entonces, a ver, vamos a probar si lo que hicimos estaba bien. Entonces, ahí está, 24 voltios, ¿no? Hay que ver esta parte. A ver, vamos a... Pero está alumbrando, ¿no? Vamos a ver aquí. Ahí está la caída de tensión que está pasando a través del circuito, ¿no? Pero tenemos que nosotros ver si este circuito está aquí activando lo que es el fototransistor, ¿no? El fototransistor, que es la parte que más nos importa. Esta resistencia está limitando lo que es la corriente o lo que le va a caer de corriente a estos pequeños LED, para que no se dañen. Con esta resistencia lo estamos limitando. Pero a través de este circuito, con este pequeño aislamiento que le estamos haciendo, ojo, este circuito es un encapsulado, ¿no? Pero internamente no existe ninguna conexión entre ellos. Miren, tenemos ahí un circuito de aislamiento completo. Ya, ahora como ya tenemos esta parte, para poder simular le vamos a agregar aquí un pequeño switch para que hagamos por completo esta parte. Vamos a agregar un switch y podamos simular nuestro circuito y que todo esté bien, ¿no? Vamos a poner aquí switch. Aquí está un pequeño switch. Lo vamos a agregar aquí este switch. Y ya tenemos toda la parte de nuestro circuito. Y aquí vamos a poder nosotros controlar el microcontrolador. Para poder utilizar este circuito, sé que ya conocen esta parte del circuito porque lo han visto en transistores BJT, sé que lo conocen. Estamos grabando. Vamos a utilizar lo que es una resistencia de anclaje, ¿no? ¿Qué nos permite hacer esta resistencia? Si alguien me dice, va a ser por puntos. A ver, vamos a buscar una resistencia, un resistor. Esta resistencia de anclaje es la clave para nuestro diseño y para el diseño de todos sus circuitos, ¿ya? ¿Por qué? Van a ver, les voy a explicar por qué. Esta resistencia es la clave del éxito. Voy a buscar una resistencia, sí, resistor. Vamos a buscar aquí en resistencias. Quiero ver uno que se pueda poner los valores. Aquí está. Resistores genéricos. Aquí está, res.
Entonces ya aquí ponemos una resistencia, lo vamos a rotar y lo vamos a poner aquí en nuestro diseño. Y le vamos a poner una resistencia de anclaje al colector. Y aquí, como este ya es una... Aquí esta fuente me la provee 24 voltios, pero esta es la parte de, digamos entre comillas, no voltaje elevado, ¿no? Voltaje elevado, que 24 no es tan alto, ¿no? Es voltaje elevado. Y aquí es la parte de microcontrolado, que esta parte es que ya se maneja con voltajes bastante bajos, ¿no? En este caso el microcontrolador que vamos a utilizar funciona con 5 voltios, ¿no? Se energiza con 5 voltios. Hay microcontroladores de 3.3 voltios, hay de 1.5 voltios que ya son mínimos voltajes. Imagínense 1.5 voltios que los dispositivos móviles utilizan. Son low power, son de bajo consumo. Ya, en este caso le vamos a poner de 5 voltios, ¿no? Entonces vamos a poner aquí nuestro otro circuito, porque siempre me gusta que todo esté aislado, que todo esté separado, y así va a ser el diseño de nuestro micro PLC. Va a ser totalmente aislado. Ya vamos a poner una fuente, a ver, simuladores primitivos, y aquí vamos a poner una fuente de 5. Miren, totalmente aislado estamos. Aquí vamos a poner una fuente de 5 voltios. Ponemos 5 voltios. Y aquí ponemos GND para saturar el transistor. La base se satura a través de luz, y aquí entra en corte o saturación el transistor, ¿no? Se cierra el circuito a través de la saturación de la luz, y esto viene a funcionar como un switch. Y esta resistencia es clave, miren, esta resistencia es clave del colector, porque esta resistencia, al cerrarse este circuito, si se dan cuenta, sería como un cable, ¿no? Directo. Es como hacer un corto en la fuente si no tuviera esta resistencia. Por eso esta resistencia es conocida como resistencia de anclaje, y siempre tiene que ser en valor del orden de los K, que se calcula igual. Se calcula esto y tiene un cálculo de colector emisor, ¿no? Para calcular el transistor. Pero en este caso, como buena práctica, ya hemos armado este circuito, le ponemos 10K, ¿no? Entonces aquí ya le ponemos lo que es el voltímetro para ver que todo esté funcionando bien, ¿ya? Entonces ponemos aquí el voltímetro y ponemos aquí a GND. Esta vendría a ser, entre este punto y este punto, vendría a ser mi salida de un circuito optoacoplado de tipo fototransistor de tipo NPN o PNP. De tipo NPN, ¿no? Porque está la flechita hacia afuera, ¿no? De tipo NPN, un fototransistor de tipo, en realidad no tendría que llamarse, sería otro componente, ¿no? Aquí ya, porque NPN o tipo PNP es porque son cargas positivas, cargas negativas, ¿no? En este caso es luz. Ya, entonces ahora vamos a darle play a la simulación, y miren, yo ya tengo un circuito de 24 voltios. Ojo que aquí puede ser más voltaje, no solo es calcular este pequeño travieso, que es el que se encarga de limitar la corriente. Este de aquí limita la corriente al máximo para que estos LED no se dañen, no se van a dañar los LED. Y luego aquí yo tengo 5 voltios que va a ir al microcontrolador de forma segura. Entonces esta parte está totalmente separada de esta parte. Estoy trabajando seguro. Yo aquí tranquilamente puedo manipular, puedo conectar un PIC, un ATmega, y no le va a pasar nada, ¿no? Y en esta parte es, entre comillas, como les dije, un poquito alto el voltaje, ¿no? Claro que aquí nosotros podemos trabajar hasta con 220, ¿no? 220 voltios, un pequeño diodo puente, y ya rectificamos ese voltaje, y con una resistencia podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces ya está diseñado este circuito, ya está diseñado. Toda esta parte, a partir de aquí, toda esta parte que va a venir a partir de aquí, es lo que va a ir diseñado en nuestro micro PLC. Imagínense, nosotros le podemos poner diodos Zener, capacitores, múltiples cosas en nuestro diseño que poco a poco lo vamos a agregar, ¿no? Aquí le podemos poner capacitores de protección para que no exista ninguna falla, diodos Zener de protección. Pero como estamos empezando a diseñar nuestro circuito desde cero, lo vamos a guardar. Entonces esto yo lo voy a guardar, y lo voy a guardar en una carpeta
que igual posiblemente entre al examen. Entonces esto yo lo voy a guardar, ¿ya? Voy a detener la grabación y lo guardo. A ver, lo vamos a guardar con el nombre de entrada, circuito de aislamiento con entrada digital, ¿ya? El otro era circuito de protección, no era de aislamiento, simplemente de protección con entrada analógica. El otro que diseñamos, ¿no? Diseñamos ya dos. Este es circuito de protección para una entrada digital de tipo optoacoplado, ¿ya? O sea, yo lo voy a guardar esto aquí en nuestra carpeta. Aquí está. Transductores, y yo le voy a poner este circuito de protección entrada digital. Voy a crear una carpeta y lo vamos a guardar ahí para que lo tengamos todo documentadito, ¿ya? Lo voy a guardar ahí. Ya está guardado. Y esto voy a detener la grabación. Lo guardo.